Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya no vivo yo. Ani, ¿cómo estás? Feliz, contenta de poder estar de este lado compartiendo junto a ustedes la palabra de Dios. Y en este episodio es muy importante. ¿Qué vamos a compartir hoy? Bueno, como les comentábamos en el episodio anterior, con Ani queríamos aprovechar este mes de septiembre para hablar sobre la Biblia, porque es el mes de la Biblia. Así que primero les quiero compartir un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo de Segunda de Timoteo es tremendo. Acá nos confirma y nos habla una vez más Dios diciendo que la escritura, lo que está escrito en la Biblia como libro, es inspirada por Dios. Es cierto que fue escrita por hombres, claro que sí, pero esos hombres fueron hombres de Dios inspirados por Dios mismo para que dejen promesas escritas, para que dejen consejos, como dice acá, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Y saben que buscábamos conocer un poco lo que es el significado de la Biblia. La Biblia como término griego significa libros. Su traducción es libros. Y de hecho contiene libros. Claro, es como una colección de libros. Claro. Y lo que contiene en realidad es el mensaje de Dios para toda la humanidad, para todos nosotros. Y según Wikipedia dice que es el libro más vendido de la historia y el más influyente de todos los tiempos. De hecho, escribimos una frase que estaba en Wikipedia, muy textual, se los vamos a leer porque está tremendo lo que dice. Dice, su influencia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguando. Es tremendo esto. Es tremendo cómo la Biblia es el libro más vendido, es el libro más influyente y es tremendo cuando dice no tiene síntomas de estar menguando. O sea que aún se sigue vendiendo Biblias, aún se sigue transformando vidas a través de lo que está escrito en ella. También más adelante dice que fue traducida a más de 3.000 idiomas y está formada por el Antiguo Testamento, que lo podemos ver al principio de la Biblia, y el Nuevo, que lo podemos ver más adelante. Esto quiere decir antes de Cristo y después de Cristo. Claro, y en el Antiguo Testamento hay 39 libros que en el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, cómo Dios creó al mundo, cómo creó al hombre, a la mujer, a Adán y Eva. Y después encontramos diferentes personajes que son muy conocidos, como por ejemplo Abraham, que es el padre del pueblo judío. Eh, Encontramos a Moisés, al pueblo que pasó 40 años en el desierto, lo del Mar Rojo, y todas las plagas que hubieron. Después encontramos personajes como David, David y Goliat. eh, Jonás, Jonás cuando estuvo en el vientre del pez. De hecho, más adelante vamos a ver cómo Jonás estuvo 3 días, dice la Biblia, en el vientre del pez. Y más adelante en el Nuevo Testamento vemos que Jesús estuvo 3 días muerto y al tercer día resucitó. Entonces vemos cómo la palabra va teniendo ese hilo que se va formando, y que va teniendo su sentido. Después también vemos profetas, ¿no es cierto? claro. Está también Daniel en el foso de los leones, Ezequiel, que hay una palabra muy conocida que es el Valle de los Huesos Secos, que fue una visión que vio el profeta Ezequiel, que también es muy conocido. Y después encontramos que en varios libros, distintos profetas profetizaron el nacimiento de un Salvador. Así es. De hecho, estos profetas cuando hablaban del Mesías, de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir un Salvador, que iba a dar su vida por el pecado de todos nosotros y que iba a ser, que iba a dar su vida en la cruz, iba a ser una sola vez y para siempre. En el Nuevo Testamento podemos ver esas profecías cumplidas, porque en el Nuevo Testamento, que tenemos de ahí de Mateos hasta Apocalipsis, podemos ver cómo todo el libro nos habla de Jesús, del nacimiento de Jesús, cómo fue su crecimiento. En una parte habla de cuando él era niño, cómo fue el principio de su ministerio, su muerte y su resurrección. Y también la promesa que dejó Jesús.
Jesús dejó la promesa de que vendría un consolador que se llamaría el Espíritu Santo, que es el que está hasta el día de hoy con nosotros. En Hechos podemos ver la vida de los apóstoles, como ellos, después de que Jesús ascienda al cielo, que les deja la gran comisión, ellos llevan la palabra de Dios, llevan el mensaje, llevan el evangelio a todo el mundo. Y así comienza la iglesia primitiva, con la promesa del Espíritu Santo. Cuando vemos en el día del Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo en cada uno de ellos, comienza la iglesia primitiva. Y después el Nuevo Testamento finaliza con Apocalipsis, que en Apocalipsis podemos ver símbolos y visiones de parte de Dios para Juan, que Juan fue el que escribió este libro. Podemos ver también que Dios le muestra el cielo nuevo, la tierra nueva. Hay cosas en el Apocalipsis que se van cumpliendo, que se van a cumplir más adelante. Y cabe mencionar también, que ya nos estábamos olvidando, que el Nuevo Testamento tiene 27 libros, contiene 27 libros. También leyendo, si uno compara el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay algo muy importante que es esto que les contábamos del Salvador, de Jesús. Jesús vino a cambiar completamente la historia. Sí. En el Antiguo Testamento podemos encontrar las leyes, los 10 mandamientos, que fueron entregados a Moisés para el pueblo. Y cuando Jesús vino al mundo, hubieron muchas cosas que cambiaron. Sí. Él trajo más amor, él trajo una salvación que podemos conseguir por fe, creyendo en él. Antes se hacían un montón de sacrificios para poder ser salvos. Los pecados. Claro, para limpiarnos de los pecados. Uh-huh. Pero cuando Jesús vino y a través de su sacrificio eso cambió. Ahora es por fe esa salvación. Sí. Y también es importante recordar que la palabra de Dios a nosotros nos va a ayudar en todo momento, en toda situación que estemos pasando. Sea buena, sea mala, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Entonces nosotros al momento de leerla, algo va a producir en nosotros. Va a comenzar un cambio o va a tocar nuestros corazones o va a producir algo tiene que producir en nosotros porque es viva. De hecho, podemos leer el mismo versículo una, otra y otra vez y Dios nos va a mostrar cosas diferentes a través de ese versículo, porque de hecho la palabra es viva, es eficaz y dice más adelante que es más cortante que toda espada de doble filo. Dice, y penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne los pensamientos y aún la intención de nuestro corazón. Por eso, no sé si les ha pasado a los que nos están escuchando, hay veces que escuchamos a alguien predicar o a alguien que comienza a hablar y decimos, ¿cómo esa persona se sabe mi vida? Es que no es la persona, es Dios mismo hablando a través de su palabra y su palabra es la que toca nuestros corazones. Entonces, Dios a través de su palabra comienza a discernir los pensamientos, la intención de nuestro corazón. De hecho, hay un salmo también que dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y de esto hablaba Timoteo, de que la palabra es útil para corregirnos. En el camino es esa lámpara a nuestros pies que nos va guiando, nos dice por acá sí, por acá no. También tenemos datos curiosos. Sí, por ejemplo, uno que ese me encanta, que la palabra no temas está escrita 365 veces. O sea, es como un recordatorio diario de Dios donde te dice no temas. Todos los días Dios te dice, cualquiera sea la situación, Dios te dice no temas. Qué tremenda, esta palabra es tremenda porque que el dato curioso sea que 365, esto no es casualidad, porque en Dios no hay casualidades. O sea, Dios nos está diciendo no temas. De hecho, en Josué 1:9 dice no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo hasta el fin del mundo. Y es la verdad, Dios nos está diciendo no temas, yo voy con ustedes, yo estoy ahí con ustedes todos los días de tu vida. Los 365 días del año Dios está con nosotros y nos dice no temas. Recordemos esta palabra. Cada día que nos levantemos recordemos esta promesa de parte de Dios de no temas. Después hay más de 7.000 promesas de Dios en la Biblia. Qué tremendo. Así es. Por eso es importante que aquellos que leemos la Biblia cada día o aquellos que no lo hacen todavía o que nunca han leído la Biblia, nunca han abierto la Biblia, que este sea el tiempo donde puedan hacerlo, porque hay un mensaje de parte de Dios para tu vida todos los días. Por eso es importante orar a Dios,
leer la Biblia, si algo no entendemos, acercarnos a una persona o pedirle a Dios discernimiento, pedirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? No entiendo esta palabra, explícamela. Y Dios nos revela, nos va enseñando. Él trabaja en nuestros corazones y saber que Dios tiene una promesa conmigo cada día, que Dios tiene más de 7.000 promesas, decía, ¿no es cierto? Sí. Que Él tiene más de 7.000 promesas para mí, es tremendo saber cómo Dios pensó en mí en el momento de escribir, en el momento de inspirar a estos hombres a escribir estos libros de la Biblia. Así es. Y después otro dato es que se venden 50 Biblias por minuto, eso es más o menos un promedio, pero eso es tremendo. O sea que puede haber más, qué tremendo. Después veíamos que la última palabra de la Biblia es amén. Amén. La Biblia termina amén. Que así sea. Que así sea. Y también otro dato es que la palabra cristianos se nombra 3 veces en la Biblia. Mira, cristianos. Creo que cristianos es algo como seguidor de Jesús. De Jesús. Ajá. Entonces, qué tremendo que podamos ser seguidor de Jesús en nuestra vida diaria. No necesariamente esperemos a que nos llamen cristianos, sino esperemos a ser verdaderamente hijos de Dios y seguidores de Jesús cada día de nuestras vidas. Y bueno, eso sería todo. ¿Tenemos algunos recordatorios? Sí, recuerden que siempre les vamos a dejar en nuestras redes personales o algunos números para que se puedan comunicar si tienen alguna necesidad, si necesitan oración, si quieren charlar, están en toda la libertad de hacerlo. También les vamos a dejar la dirección de la iglesia, los días y horarios de reunión. Así que, bueno, hasta el próximo episodio.